Héctor Chamizo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Él es un periodista destacado, streamer económico, colaborador de Forbes. ¿Cómo estás? Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes en España. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes aquí en España, buenos días allí. Encantado de que me hayáis invitado y nada, pues vamos a repasar un poco lo que tenemos de actualidad. Perfecto. Bueno, en primer lugar, simplemente para que todo el mundo que nos está viendo te pueda conocer un poquito mejor, cuéntanos un poquito sobre tu carrera, tu experiencia en el análisis económico y también dónde podemos escuchar todos tus análisis, porque la verdad es que te sigo y no paras, siempre nos estás dando una visión u otra de la economía, no solo de España, de Estados Unidos a nivel global. ¿Dónde te podemos seguir? Cuéntanos un poquito. Bueno, para quien no me conozca, llevo más de 13 años dedicado a la comunicación financiera, a la actividad periodística y bueno, pues ya hace poco tiempo al análisis económico y de mercados. Soy colaborador habitual en Forbes, coordino aquí la lista de los más ricos de España y bueno, pues he colaborado con medios internacionales también conocidos en Estados Unidos como Business Insider, Forbes aquí, lainformación.com, blogs importantes como Rankia, digamos que también publicaciones especializadas del mundo de la gestión de activos como Fan Society, que también son conocidas allí en Miami. Y bueno, pues luego tengo mi propio canal de divulgación financiera a través de Twitch, Héctor Chamizo, es un canal personalista en el que analizo todos los días y también con diferentes expertos la actualidad de la economía y los mercados, y también canal de YouTube. Así que diversificado, ¿no? Como buena inversión. Así es, muy diversificado. Me encanta. Bueno, Héctor, vamos a hablar de varias cosas. La semana pasada estuvimos aquí muy pendientes de la reunión de la Reserva Federal, de esas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, unas declaraciones que también fueron muy seguidas también en Europa. Recordemos que el Banco Central Europeo sí que hizo una reducción en los tipos de interés. Sin embargo, pues aquí se ha mantenido y solo se espera ahora un recorte hasta final de año. Sé que seguiste muy de cerca también toda esa información. Te quería preguntar para ti cuáles han sido los puntos más destacados de esa reunión y cómo crees que van a impactar en la economía estadounidense, que no sé si desde tu punto de vista está en un momento saludable, entre comillas, o no. Bueno, son diferentes partes, ¿no? Esta pregunta. Por un lado, en cuanto a a lo más destacado de la reunión de la Reserva Federal, digamos que lo más destacado es que no hubo cambios, ¿no? Como bien has comentado con los tipos de interés, pero sí que se modificaron las previsiones con respecto a la inflación. Esto fue lo más llamativo dentro de todo el esquema, es decir, no tocaron tipos de interés, pero sí que modificaron al alza las previsiones para la inflación de cara a final de año. Esto es llamativo y por eso tampoco espera el consenso más allá de uno o dos recortes de tipos de interés. El primer recorte de tipos se espera en septiembre, ahora mismo, pero esto es una foto que se mueve constantemente. Si queréis, luego profundizamos en ello, pero yo ya leyendo los datos previos de cómo estaba el componente energético, cómo se situaba la parte de los servicios, se preveía una inflación moderándose a la baja en mayo y también en este mes de junio, y a partir de julio tenemos un camino absolutamente desconocido. Con respecto al toque de Powell, fue bastante neutral dentro de la reunión de la Reserva Federal y en la conferencia de prensa, más o menos el papel que le tocaba. Implicaciones en la economía. La economía está creciendo a unos ritmos importantes, el empleo sigue creciendo, aunque es cierto que se ve una señal de enfriamiento, está habiendo más temporalidad del empleo de peor calidad y, bueno, ¿quién es mejor que vosotros sabéis esto? Muchos trabajadores tienen que recurrir a 2 y hasta 3 empleos en Estados Unidos para seguir adelante. Entonces, se está deteriorando la calidad del empleo, está empezando a haber repunte en las peticiones iniciales de desempleo semanalmente y esto, al final, terminará traduciéndose en más desaceleración de la economía. No está llegando del todo, está enfriándose poquito a poco, pero en resumen, ¿qué quiere decir todo esto? Que mientras las cosas sigan como están, o un recorte de tipos de interés, o imaginaos que no llegamos a ninguno. Desde Estados Unidos, en Wall Street, diferentes analistas con los que acostumbro a conversar me dicen que no es descartable que no haya recortes de tipos de interés si la economía sigue creciendo y si la situación de la inflación se mantiene entre el 3 y el 4%, que podría ser plausible, sobre todo a partir de julio y agosto, donde quizá vuelva a empezar a calentarse. Junio va a dar un respiro, ya os lo confirmo, y julio y agosto pues ya es una incógnita.
Ujú. Bueno, es que se mencionaban primero hasta 3 recortes, luego ya aparecían 3 muy improbables y al final estamos hablando solo de un recorte que se prevé, como tú bien mencionabas, en el mes de septiembre. Veremos qué pasa. Desde tu perspectiva personal, tú que conoces también bien la economía de Estados Unidos y que has visto cómo en Europa sí que se ha hecho ese recorte de las tasas, ¿qué opinas personalmente sobre esas decisiones que se han tomado con respecto a las tasas de interés? Es lo lógico y lo normal, ¿no? Llevamos un periodo en el que hemos vivido un repunte a la inflación demasiado bestia durante todo el 2021, 2022 y 2023. Ahora estamos en el modo opuesto, en desinflación. Recorte de tipos en Europa es por otros motivos. Quizás se pasaron de frenada y les sobra una subida más de tipos de interés, pero es posible que haya un recorte de tipos y no los toquen mucho más en lo que va de año, porque tampoco pueden devaluar demasiado el euro aquí en Europa para no importar inflación. Y con respecto a Estados Unidos y la decisión de mantener los tipos, es lógico, la inflación subyacente, que es la que excluye la parte de la energía, sigue bastante enquistada por niveles, por encima de niveles que la Reserva Federal considera que es el objetivo. El objetivo, recordemos que la Reserva Federal es el 2%. Encima, la Reserva Federal tiene un triple mandato y dentro de ese triple mandato, uno de ellos es el mercado laboral. Si el mercado laboral aguanta, la inflación no llega a su objetivo del 2% y la economía crece, lo lógico es que mantenga los tipos como están porque no están dañando la economía, no están drenando la demanda y si no drenan la demanda hay posibilidades de que haya espiral de segunda ronda y que la inflación pueda volver a repuntar. Entonces es lógico que la inflación se mantenga que los tipos de interés se mantengan altos como están. Los comisarios de la Fed, la mayoría, están en ese posicionamiento, es decir, vamos a esperar, wait and see, ¿no? Muchos de ellos están, las reservas federales regionales están apuntando en esta dirección y necesitaban 2 o 3 meses para ver ese recorrido de la inflación y tomar la decisión de tipos. Si en julio, por ejemplo, tenemos un dato de inflación que se vuelve a calentar, no van a bajar los tipos de interés, ya os lo digo, en el mes de septiembre y pasaríamos la tostada a noviembre y quién sabe si en diciembre. Dependemos de inflación y dependemos, como decía antes, del mercado laboral. Mientras mantenga estable, va a ser tranquilidad para la Fed para mantener los tipos altos. Dependemos de inflación, tú lo has dicho. Los datos recientes de la inflación en Estados Unidos muestran una tendencia quizá un poquito preocupante, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito para toda la gente que ve Comercio TV cómo se están comportando los niveles de inflación y sobre todo cuáles son las principales causas detrás de esos números? Bueno, aquí hay que separar ahora mismo dos componentes de inflación. Está la inflación de bienes y de servicios, y la inflación de bienes está desacelerando, está moderando. Moderando no quiere decir que estén cayendo los precios, sino que, por ejemplo, en el mes pasado tuvimos un 0% de inflación mensual general. Esto quiere decir que no subieron los precios con respecto al mes anterior. Y desinflación lo que quiere decir es que el aumento de los precios es cada vez más bajo. Esto es muy fácil de entender. Si yo engordo 5 kilos y al mes siguiente engordo 1 kilo, no he bajado 1 kilo, he engordado 6 kilos en total. Pues la inflación funciona de esta manera, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la inflación general se está moderando ese ritmo de crecimiento y la inflación subyacente sigue estancada en niveles muy elevados. Incluso, y veía unos papers esta mañana de bancos de inversión, la supercore de servicios, que es la que excluye incluso el componente del inmobiliario, que pesa mucho en el cálculo del IPC, es del 5%. Mientras la inflación que excluye el precio de la vivienda esté por encima del 5%, la Reserva Federal no va a estar tranquila y va a mantener esos tipos altos por más tiempo. Implicaciones sobre la economía y lo que vemos, pues ahora mismo también en Estados Unidos estamos en medio de una carrera electoral que desembocará en noviembre y bueno, mientras esté esa carrera electoral va a haber mucha presión para influir los precios energéticos a la baja, en especial la gasolina, que influye bastante a los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Lo que vamos a ver en el próximo mes de junio, mes de julio, porque digamos que el cálculo de la inflación, el dato que se publica en julio es correspondiente al mes de junio, lo lógico sería ver un descenso en ese aumento de la inflación, por tanto, más alivio. Pero quizás es un descenso en el aumento de la inflación porque hay muchos ciudadanos ya endeudados previamente que está con unas condiciones cada vez más precarias y que tiene que recurrir a financiación para llegar a fin de mes. Es decir, tirar de tarjetas de crédito, pedir préstamos personales y estamos en niveles máximos históricos de tarjetas de créditos en clases trabajadoras. Por tanto, implicaciones de descenso de la inflación es que quizás sea la muestra previa de que empieza el enfriamiento económico en Estados Unidos, que de momento se mantiene como funambulismo estable y con un encaje bastante complicado, pero que si vemos moderación de la inflación igual va acompañado de que
empieza la desaceleración de la economía de Estados Unidos. Esto no quiere decir que nos vayamos a desaceleración en crecimiento negativo, lo que sería recesión 2 trimestres consecutivos, que puede ser, sino simplemente que se va a crecer a un ritmo cada vez más lento a medida que la demanda va cayendo. Bueno, has mencionado varias cosas, ¿no? El tema de que mucha gente aquí en este país tiene que tirar de 2, 3 trabajos para poder sacar el mes, ¿no? Podríamos decir, y también el tema que mencionabas antes de la inflación y las tarjetas de crédito. Aquí es muy fácil en este país endeudarse a día de hoy y tener que tirar, como tú bien decías, de tema de tarjeta de crédito. Pero volviendo también a otros puntos de la entrevista que queríamos tocar, te quería preguntar qué medidas crees que se tienen que tomar o los responsables, ¿no?, de políticas económicas en este país un poco para contornar ese tema de la inflación, aunque me imagino que también todas las medidas, como mencionabas, están puestas en lo que pueda ocurrir en el mes de noviembre. Por un lado está la política monetaria de la Reserva Federal, que eso ya, a mi juicio, la Fed está haciendo lo que tiene que hacer y Jerome Powell están haciendo lo que tienen que hacer. Sí que es cierto que en algunas ocasiones, con mensajes excesivamente optimistas, se podrían pasar de frenada. Esto pasó en el mes de enero lanzando un mensaje excesivamente dovish, laxo con respecto al mercado y calentó mucho esas expectativas para los inversores y para los consumidores. Luego tuvieron que dar cierta marcha atrás a medida que la inflación se fue calentando. Entonces, la Fed sí que está haciendo lo que tiene que hacer y quizá mi matiz sería en el mensaje que tienen que dar los miembros de la Fed muchas veces que salen a la palestra, pero en general se está haciendo bien. Y por otro lado, las políticas económicas por parte de la administración de Estados Unidos, sea Joe Biden, sea Donald Trump, si salen victoriosos cualquiera de los dos. Y en este caso, ahí sí que hay que poner el punto negativo. ¿Por qué? Porque mientras que la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés y está endureciendo las condiciones financieras, por su lado, por el otro, tenemos a la administración de Estados Unidos emitiendo la mayor cantidad de deuda en periodo no de guerra. Es decir, tenemos el mayor déficit fiscal en Estados Unidos en periodo de paz. Siempre que habíamos expandido tanto a nivel fiscal el país, lo que habíamos visto era o un periodo de guerra, o Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o el COVID, una emergencia sanitaria, y ahora no estamos en esas. Y sin embargo, para poder evitar una catástrofe económica se está aumentando la deuda de manera descomunal. Y aumentar la deuda de manera descomunal para evitar una recesión económica lo que conlleva es que la inflación va a costar que baje mucho del 3%. Y si la inflación cuesta mucho que baje del 3%, recordemos que el objetivo de la Fed es el 2%. Y si el objetivo de la Fed es el 2%, por cerrar el argumento, lo que quiere decir es que vamos a tener una inflación anómala, una última milla por recorrer para bajar a ese objetivo del 2% y que va a haber mucha presión. ¿No? Va a costar bastante normalizar la situación porque tanto Janet Yellen, por un lado, como Jerome Powell no se están poniendo de acuerdo para drenar la liquidez descomunal que hay dentro del sistema y que eso afecta sobre los precios, por supuesto. Da la sensación de que es como una especie de bucle, ¿no?, del que no se puede salir, ¿no? Por lo que has explicado. Exactamente, sí, es como una espiral. Esto hay muchos países que se puede comparar la situación. No me quiero ir a países latinoamericanos porque quizá tienen unos componentes regionales muy diferentes, pero por ejemplo, y sí que se está comparando bastante la situación de Estados Unidos con Japón. Es decir, una emisión de deuda descomunal, un banco central que se compra prácticamente toda la bolsa porque si no encaja y las empresas se van al garete, y una deuda pública que la compra el propio Banco Central. Esto es lo que hacían los programas de QE posteriores a la crisis financiera del 2008 y posteriormente también en el COVID. Pero esto, claro, si no llega un momento en el que se acabó, estos son actuaciones de emergencia, pero no lo vamos a sistematizar, lo que ocurre es que lo haces endémico, y si lo haces endémico, haces una economía que le va a costar a largo plazo crecer mucho y zombificar las empresas, ¿no? Y de momento Estados Unidos está en ese punto en el que a ver qué camino decide. De momento está decidiendo el camino de los zombies, pero quizá en algún momento dirá, vamos a parar y vamos a recapitular y ver si tenemos que tomar otra dirección y depurar, que no pasa nada por depurar, ¿no? Pero bueno, como hay electoralismos de por medio siempre, da igual las administraciones, pues pasan estas cosas. Más cosas que queríamos tocar contigo, aprovechando que estás aquí, estamos aprendiendo un montón, por cierto. La bolsa de valores, que ha mostrado una gran volatilidad recientemente. ¿Cuáles son para ti los factores principales que están influyendo en los mercados a día de hoy?
Bueno, los principales factores, la narrativa que está imperando ahora mismo en los mercados es el de la inteligencia artificial. Los que se conocen como los 7 magníficos, empresas pues como Google, como Meta, como Amazon, como Nvidia, por supuesto, están tirando del carro y estamos viendo una dispersión que está llamando bastante la atención. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 10 valores que están asumiendo gran parte de la subida del S&P 500, que es el índice de referencia de la bolsa de Estados Unidos, de la bolsa de Nueva York, del New York Stock Exchange, y el resto de valores están muy rezagados. Estamos en la mayor concentración de mercado desde el año 1955. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que gran parte de esa subida, como estaba comentando, depende de esos valores. El resto no está acompañando a ese movimiento en la misma proporción. Y esto hay precedentes en los que cuando ha habido tanta concentración de mercado, después han venido malos síntomas. Por ejemplo, en la crisis de las .com, en 1929, en el crash del 29, antes del crash del 87. No quiero decir con esto que vaya a venir un crash, sino que si miramos por el retrovisor y vemos momentos en los que hay gran concentración de mercado, nos encontramos con estas etapas históricas. Ahora bien, si empieza a acompañar el fondo de mercado, que todo puede ser, y si la economía sigue tirando, es posible que las small caps empiecen a seguir subiendo, esto se reducirá y si se reduce quiere decir un mercado mucho más sano. ¿Qué ocurre? Que llevamos cada vez más meses y yo llevo diciendo este discurso de a ver si tira el fondo de mercado y lo que vemos es que en algún momento tira, pero luego siguen tirando las máximas, las large caps, ¿no? Estas 10 compañías que más pesan. Y lo que ocurre, valga la redundancia, es que cada vez vemos un clima de mercado a futuro peor en ese sentido, que se está alimentando ese rally en las bolsas, pero a costa de pocos valores. Si acompaña el fondo de mercado y se da la vuelta a esto, será síntoma de salud, pero de momento lo que ocurre es lo contrario. Con lo cual, yo lo que digo también a mi comunidad, cuando estoy informando y analizando todas estas situaciones, tengamos cuidado, miremos todo esto con detalle y si no mejora, a mí me va a pillar en la puerta de salida, ¿no? Yo estoy invertido ahora mismo dentro del mercado, esto no es una recomendación de inversión, disclaimer, pero me pilla ya con la mano apretada en el botón porque en cualquier momento igual me quiero salir, ¿no? Después de este rally tan monstruoso que hemos tenido. Perfecto. Mira, a raíz de eso te quería preguntar qué consejo le darías a los inversores, a los telespectadores que están pendientes de Comercio TV y que buscan navegar en estos tiempos económicos de incertidumbre, porque al final no es una economía muy fiable la que tenemos a día de hoy. Bueno, les diría que hagan su propio análisis, que lean mucho, que se informen de la mejor manera que puedan. Yo intento trasladar a través de mis canales toda la información. Siempre digo que intento decir la verdad de la economía, ¿no? En muchos datos que a lo mejor nadie o otros medios tradicionales no están cayendo e intento profundizar, no meterme debajo de la alfombra e ir a ese tipo de conceptos. No quiero decir esto que el trabajo de los medios tradicionales lo hagan mal, sino que como tienen que abordar todo de una forma mucho más generalista, no analizan como la profundidad en muchos casos, ¿no? Pero consejo, voy a tu pregunta directamente, eso, que se informen, que analicen bien todas las cuestiones, que definan bien su perfil de riesgo, porque quizá mi perfil de riesgo es más moderado o puede ser más moderado en este momento del ciclo, porque como decíamos, la situación de la economía está ensanchándose y está haciendo que el ciclo cada vez se estire más y esto tiene riesgos de cara a largo plazo, pero a lo mejor hay otra persona que me esté viendo que quiera asumir más riesgos, ¿no? Entonces, primero define tu perfil de riesgo, después sé crítico, no te quedes con solo un mensaje, no te quedes con el mensaje que yo estoy trasladando, sino intenta embeberte de muchos más mensajes para evitar sesgos de confirmación y opera con responsabilidad, ¿no? Eso es lo que diría, porque ahora mismo la situación de la bolsa es complaciente y los momentos de complacencia apetece mucho subirse al barco, no te quieres perder la fiesta. Esto es lo que se conoce como el fear of missing out en Estados Unidos, ¿no? Como el FOMO, ¿no? Pues cuidado con los elementos fear of missing out, cuidado con los FOMOs, sé crítico, escucha muchas opiniones y traza tu propia estrategia. Eso es lo que diría a todos los telespectadores y audiencia que nos están viendo. Te quería preguntar algo, porque yo llevo aquí viviendo en Estados Unidos ya más de 10 años, soy de España como tú. Quería preguntarte, desde tu punto de vista, cómo se ve desde España, desde Europa, la economía de Estados Unidos, si es apetecible venir a este país estando fuera, tal y como está la economía, tal y como a día de hoy, porque sé que conoces muy bien Estados Unidos también. Si crees que el país, Estados Unidos como potencia económica, como país para vivir, sigue siendo apetecible, o si todo lo que está ocurriendo en los últimos tiempos
hace que quizá ese sueño americano ya no sea tan sueño y a veces pueda dar un poco de miedo, no quiero decir la palabra pesadilla lógicamente, pero con toda esta subida de precios, con esta inflación, el sueño americano ya se complica un poquito más. Bueno, si me preguntas a mí, yo soy un defensor de Estados Unidos en general como país para residir, para pasar un tiempo, para vivir experiencias. Se abren muchas oportunidades. Dicen que es el país de las oportunidades, pero es cierto que cada vez las oportunidades son más precarias, ¿no? Que está habiendo más temporalidad del empleo en este ciclo en el que nos encontramos. Pero pese a todo esto, las ventajas que ofrece un país como Estados Unidos, una gran potencia, pues son muy cuantiosas. Ahora bien, si preguntas a partes de mi círculo cercano, pues probablemente te digan que viven bien en España, que la calidad de vida, que el ritmo de inflación también ha sido muy fuerte aquí, en este lado del Atlántico, pero quizá no estamos en un punto tan asfixiados en general como muchos ciudadanos de Estados Unidos. Hay muchos ciudadanos españoles que están asfixiados y que no llegan a fin de mes. El tema del alquiler y de la vivienda está siendo un auténtico drama. Yo creo que a nivel mundial, porque la última vez que estuve en Nueva York por trabajo en este año pasado, vi un absoluto drama, ¿no?, en la vivienda, y es algo que me recordaba también a lo que pasaba aquí en España. Entonces, sí que es cierto que el tema de la inflación está eliminando, o no eliminando, sino todo lo contrario, está poniendo muchas barreras para la gente que se quiere ir fuera y que se quiere ir a Estados Unidos en particular, porque necesita tener más ahorros para poder viajar y buscarse la vida. Pero aún así, si encuentras trabajo en Estados Unidos y si te consigues mezclar con la cultura y, bueno, pues esa cultura del trabajo que yo tanto defiendo también, me parece una región estupenda para vivir. Pero eso sí me lo preguntas a mi entorno, pues quizá les cueste también, por lo que te digo, ¿no? Porque todo se ha puesto mucho más exigente con esta subida descomunal de los precios. El tema de la vivienda es un drama, ¿eh? También te lo podemos confirmar desde aquí. Bueno, no sé si querías apuntar alguna cosa más, algún tema que creas que se ha podido quedar en el aire o que te apetezca comentar. Nosotros encantados de escucharte. No sé si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, simplemente decir que de cara a lo de la bolsa que comentaba, hay un factor muy importante que analizar, y es que las 2 primeras semanas de julio suelen ser estacionalmente y estadísticamente las más alcistas de todo el año. Con el impulso actual y teniendo en cuenta que estamos en un mes de junio en el que probablemente la inflación siga con una presión más a la baja, pues quizá este movimiento que tenemos en el mercado, si seguimos esos patrones estacionales, vamos a matizarlo, puede que hasta mediados de julio este recorrido pueda tener impulso. Insisto, es un escenario probable, no un escenario que vaya a ser sí o sí, pero si seguimos ese patrón estacional, pues la bolsa puede tener este impulso, y a partir de mediados de julio, pues un poco ir viendo, ¿no? Es un poco el apunte que quería hacer con respecto a la situación de las bolsas. Héctor, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón, nos ha encantado escucharte, lo explicas todo con una contundencia y de una manera súper clara, sobre todo para aquellos que todavía nos estamos adentrando un poco en el mundo de la información financiera. Gracias y ojalá podamos contar contigo más adelante porque es un placer escucharte. Pues muchas gracias a todos vosotros y un placer para mí. Por cierto, ¿dónde te podemos seguir para que la gente se suscriba a tu canal? También para que esté pendiente de todo lo que cuentas, porque yo le he echado un vistazo y la verdad que es súper interesante. Así que desde aquí aprovecha y emplaza a todo el mundo a que te siga. Pues en redes, en Héctor Chamizo me encontráis por mi nombre y apellido, Héctor Chamizo. Streameo todos los días, hago un programa en streaming en Twitch en 2 horitas, en menos de 2 horitas estaré ahí en directo, y también pues en YouTube me encontráis por Héctor Chamizo, en X, en general por mi nombre y apellido me encontráis. Te encontramos rápido. Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo y de verdad esperemos verte pronto de nuevo por aquí. Muchas gracias, Héctor. Encantado y un abrazo para vosotros.